Nombre era la tetera del mar. Un barco una vez quiso navegar y su nombre era la tetera del mar. El viento sopló y su proa hundió. Remad, muchachos, por Dios. Pronto el marinero vendrá y a su cartel y ron traerá. Cuando desde nuestro cantar será hora de zarpar. Tras una quincena en alta mar con una ballena se fue a topar. El capitán se hizo jurar Que cada le iba a dar. Pronto el ballenero vendrá y a su cartel y ron traerá. Cuando cese nuestro cantar será hora de zarpar. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Pronto el ballenero vendrá. Bienvenidos a esta noche de... ¿Cómo le llamaríamos? Se llama segundo tiempo, pero sería como noche de Biblia compartida. ¿Qué necesitas? Ya vamos a mandar la solicitud a Misionero Digital. Ahí está el Padre Luis ya esperándonos. ¿Qué vas a necesitar? Tu Biblia. Tu marinero vendrá y a su cartel y ron traerá. Tu Biblia, si ya tenés tu Biblia en mano, tus anotadores, colorcitos, tus marcadores. Yo hoy traje variedad, traje la Biblia de Jerusalén, traje la Biblia latinoamericana, que no importa, está un poquito, esta es una de mis primeras Biblias, y bueno, la saqué a flote, es una Biblia que está muy marcada, y la del pueblo de Dios, que es la que vamos a compartir seguramente con Luis. ¿Estamos listos? Bien. Todo el marinero vendrá y a su cartel ron traerá. Lo encontramos a Luis por acá. El marinero vendrá y a su cartel ron traerá. Hola, Luis. señor. ¿Cómo ¿Cómo andás? estamos? Bien, perfecto. ¿Vos? Pero muy bien, estábamos haciendo como guerra de música. Vos estabas poniendo algo tranqui, yo estaba algo más para un domingo de la noche, pero estaba bien. ¿Qué sería? ¿Qué sería por un domingo de la noche? Ahí va. Por mil noches. Airbag. El airbag ese. Es una cosa así, lo que pasa es que estoy congestionado, entonces como que me cuesta hablar un poco y estoy así como Rugrats. No, Carlitos, no, trata de trabajar, no hagas eso. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Sí. Así que estaba escuchando eso. Estaba escuchando Airbag, estaba por mil noches. Está muy bueno el tema. Así que bueno. Pero bueno, vos sos aquí el hombre que medita y que lleva todas las cosas. No, ¿sabés que estaba en la reproducción de el tema El Ballenero? Se llama, no sé el inglés, no sé el inglés, pero es Wellerman, me parece, Wellerman, El Ballenero, que es una tendencia en TikTok en este momento. ¡Guau! Todo el ballenero vendrá. Y es muy pegadiza. Casi que le canto la misa hoy. Hay veces que hay algunos cantos que son bastante atrapantes, como para decirte en una palabra, ¿no? Como que te llama la atención y decís, wow. Pero bien, Canto, interesante. sí, canto de entrada, Brasil, decime qué se siente. Por ejemplo, canto de entrada. Ay, qué partido, qué sufrimiento anoche, loco. La verdad que anoche la sufría, hasta tengo que confesarme hoy día porque una señora me llamó cuando estaba viendo el pleno partido, digo, Te señora, insultan. disculpe. Tu. No, chao. Claro, claro. Ah, No se enteró, señor, que estaba jugando Argentina. Bueno, claro, ¿ves? totalmente. Cosas que pasan. Bueno, Esto es Luis, así, hay cosas peores. pero Bueno, vamos. ahí estoy viendo que tenés una tracalada de Biblias. Ahí tenés la Biblia de Jerusalén, tenés la Biblia de latinoamericana y la del pueblo De de Dios. formadores. Es Tremendo. una variante de la latinoamericana, la Biblia de formadores. No de formadores, sino de espacio formadores. ¿Qué es interesante? Mirá, te muestro, a ver cómo la podés llegar. Bueno, primero es un biblión, mirá. Está un poco Espectacular. deformada, perdió el lomo, está un poco deformada, pero tiene comentarios muy largos, mirá. Es la mitad Biblia, la mitad comentarios.
Sí, sí, yo tenía la misma y la regalé. La tenía ese el introductorio. Después le regalé a un seminarista, así que al chico que entró de mi primera parroquia que me enviaron, ahí la regalé. Así que me trae muchos recuerdos cuando veo todos estos casitos y todo. Espectacular. Pero Luis, bueno, mira, sí, 540 personas conectadas esperando que compartamos el texto. Vos lo tenés ahí a mano. Vamos a empezar con el número. Si alguien ya lo tiene a mano, Evangelio sí. según San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. A ver si alguien lo puede poner. Fijamos Ahí en los creo que alguien comentarios. puso, recién ahí estaba viendo. Me olvidé de un pequeño detalle. Ahí te dejo con San José. Sí, No sé ahí está San José, ¿eh? Ahí, ahí está San José, que lo tengo ahí. Ya vengo, contame un cacho. ánimo. Bueno, mientras el padre Luis se va al baño, lo que vamos a hacer a continuación es... No, lo vamos a... ¿Qué es lo que es? Ah, no, pensé en serio que te ibas al baño y el papel higiénico. No, No, es que estoy hasta las manos, así que por eso. tata las manos. Está hasta las manos, te dice, ¿eh? Bueno, para la gente que es la primera noche, el primer domingo de la noche que se conecta, los invitamos a buscar sus Biblias, la Biblia que tengan en sus casas, y buscar el Evangelio que está fijado acá abajo en los comentarios. Marcos, capítulo 6, número grande 6, versículos del 7 al 13. ¿Sí? 7 al 13 inclusive. Para que puedan acompañarnos, algunos anotadores, cuadernos. Me ha sorprendido, Luis, seguramente a vos también, la cantidad de gente que toma nota, que marca en sus Biblias. Yo les voy a mostrar porque algo más voy a marcar hoy, he dejado para marcar, pero ahí hay algunos apuntes y unas notitas marcadas para que ustedes también puedan compartir y ir como sacándole provecho al texto. En esto que tiene dos momentos. Un primer momento quizás más exegético, medio difícil la palabra, no importa, que tiene que ver más con la historia del texto, qué significa, qué quiere decir cuando dice estas cosas, ¿no? Y un segundo momento más que tiene que ver más con la reflexión y con el provecho que podemos sacarle a esta palabra. En este caso, la misión de los 12 o el envío que Jesús le hace a sus discípulos. Luis, ¿lo tenés por ahí a mano? ¿Querés que lo leamos? Dale, lo voy leyendo. Entonces, así vamos meditando juntos un poquito, ¿no? Este proceso. Y un poco, una cuestión que también ayuda muchísimo es el tema de palabras que te llaman la atención, andás marcándola mientras vamos leyendo, como para que después vaya resonando. Por lo menos a mí antes me ayudaba mucho que cuando había una palabra que me llamaba mucho la atención, la marcaba y después la iba profundizando para mí esa palabra que le iba haciendo. Entonces, hagamos una oración al Espíritu Santo que nos ayude en esta noche. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, vamos a leer este capítulo. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Le dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Vale recordar algunos datitos, es que cuando nosotros decimos palabra del Señor es cuando leemos un evangelio que sea de Mateo, de Marcos o de Lucas o de Juan. Y decimos palabra del Señor y respondemos gloria a ti, Señor Jesús. Y cuando es ajeno a los evangelios, palabra de Dios. Y respondemos, te alabamos, Señor. Eso para que la gente lo pueda ir aprendiendo en el camino. Muy bien. Yo sabes que me empecé a subrayar los verbos. Entonces la verdad que me llama mucho la atención, es una cita que tiene muchos verbos. Es llamó, envió, ordenó, les dijo. Bien, vamos a ir viendo que esto de llamó, comienzo con esto, el llamado, ¿no? El llamó, y aquí, no sé si te acuerdas la semana pasada y todo lo que era anteriormente, lo seguían discípulos a Jesús. Es decir, hay que ir metiéndose también en el contexto y en el transcurso de la cronología de este proceso que va viviendo Jesús con los apóstoles. Es decir, hemos visto la semana pasada esto de la familia, hemos visto anteriormente la mujer hemorroísa, vimos anteriormente lo de la tempestad calmada, y ahora es a estos que han experimentado todo este encuentro con Jesús y toda esta relación con Jesús y todo lo vivido con Jesús, ahora es como diciéndole, muchachos, ahora lo llamo para algo concreto. Es decir, todo esto que ustedes han vivido conmigo, ahora lo marco en algo concreto a ustedes. Es decir, no hay que salirse de la cronología de toda esta etapa que van viviendo los apóstoles con él. Me meto un poquito más. Yo creo que en la vida cristiana, todos nosotros, vos, yo, Jorge, tenemos unas experiencias de Jesús, vamos teniendo experiencias de Jesús. Pero va a llegar un momento en que Jesús te va a pedir a vos de que vayas a hacer algo concreto, una misión concreta. Lo que ahora hemos vivido vos y yo en el seminario, ¿no? Esto de que yo quiero dar mi vida y hoy, y durante esos 8 años nos hemos formado y hemos estado buscando ese encuentro con Jesús. Y después de esos 8 años y cuando nos ordenó cura, ahora hemos salido. Pero era necesario tener ese encuentro. Hoy, dejando de lado esto del seminario y todo eso, pasando en la vida cristiana, antes de cumplir un llamado, hay que estar con Jesús y pasarlas a las cosas que uno vive de Jesús. No sé, por ahí lo estoy orientando un poco yo en este momento, no sé vos, Jorge, cómo lo vas viendo a esto. Sí, y también pensaba ahí con lo que decías, que junto con el llamado, viste que está el nombre. En la Biblia aparece en muchas ocasiones que el nombre, y hagan el ejercicio ustedes, cuando Dios llama a alguien o cuando aparece un nombre, veo justo acá así de pasada Juan, cuando aparece un nombre muchas veces el significado de ese nombre tiene que ver con la misión, con el envío que Dios les hace. Y ya vamos a llegar al momento de reflexión, ¿verdad? Pero me parece que es importante ir ya presentándolo con que cada uno de nosotros, desde el momento de nuestro bautismo, somos llamados por Dios. Eso es muy importante porque, de hecho, la primera lectura es muy bonito porque Amós dice, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. ¿Viste? Dios lo manda a profetizar como profeta. Si yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, yo soy pastor y cultivador de sicómoro. O sea, nada que ver, nada que ver. Y Dios lo envía a él, es decir, un Dios que llama y que envía. ¿Sí? Y esta palabra que yo la semana pasada decía es como un cliché que la repetimos y no sé si la terminamos de entender, de que Dios llama y que envía, pero que llama no a capacitados, sino que capacita a los que llama, ¿verdad? Y hay un detalle que ya vamos a llegar en el texto que deja de manifiesto la inutilidad apostólica. Me encanta esa frase, anótenla.
Anótenla. Inutilidad Lo voy a apostólica. anotar. Que ahí entramos nosotros, Luis. Que hace lo que Sí, puede con lo que tiene Dios. Me gusta hablar de la inutilidad apostólica. sí. Leían, como siempre les comparto, yo leo generalmente al momento de preparar la homilía y todo, me ayudo con Rivas, que es un excelente Librista. exegeta. Para mí Argentino, librista. Sí. hace un muy buen trabajo, ¿no? Y él decía que este envío que hace de los discípulos tiene una característica, ¿sí? Tiene una característica. Y que no le parecía a él nada descabellado que el Evangelio estuviese a continuación del Evangelio que leímos la semana pasada, que es cuando Jesús no es recibido en su casa, en su pueblo, en su familia, ¿no? Entre su gente. Y él decía, ningún mejor antecedente para un envío de sus discípulos que esto, que un Jesús que no es recibido. Como diciéndoles, a ustedes les va a pasar exactamente lo mismo. Por eso, en un momento habla de sacudir el polvo de los pies en protesta. Es decir, si no los reciben, porque les va a pasar que no los reciben en un lugar. Y el texto está a continuación de esta visita de Jesús a Nazaret, a su pueblo natal, y que ya es una enseñanza para los discípulos también, ¿no? Eso me parece que es algo muy, Además, muy bonito. claro, además es curioso porque vos ponete a pensar, a ver, yo me pongo a pensar, yo soy discípulo de Jesús, bien, vamos a predicar, bombazo, vamos Jesús, ponga, vamos, mueva, y después van ahí a Nazaret, bueno, vamos a la familia de Jesús, seguro que, imagínate, venimos de la otra punta, venimos así, a mansalva, más locos que en el campeonato de ayer, y ahora llegamos a Nazaret, ahí nos van a recibir con un asadazo, nos van a En recibir casa. con pum para arriba, con pancarta, cric, 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 nada. Entonces los tipos, y que ahora venga Jesús y le diga, muchachos, ahora lo envío a ustedes, ¿sabes lo que debe quedar? Deben tener un miedotote, como diciendo, ¿quién Sí. entiende esto? Y que ¿Quién el entiende texto esto? como tal Me nos lo pongo, me pongo dice. ahora del lado de los apóstoles, ¿no? Me pongo en el lado de los apóstoles y me pongo yo a pensar y decir, ah, ¿cómo es esto? ¿Cómo llevamos esto? Si acabamos de fracasar en la propia familia de él y me pide que yo vaya, es Sí. Y que increíble. Jesús le Hay que dice tener fe. eh, en el versículo 7, ahí entonces los llamó a los 12 y los envió de dos en dos. Que una primera lectura es, y una lectura fácil y que hemos hecho durante mucho tiempo, decir ir de dos en dos es ir en comunidad. Es una primera lectura que uno hace, ¿sí? Y que dice, bueno, vamos, que no está mal, pero en realidad el sentido es mucho más profundo. Acá Jesús les está diciendo, no les van a creer. Por eso para el, Sí, para el pueblo judío y para la mentalidad judía, ir de dos significaba llevar a un testigo. No era creíble el testimonio de quien contaba algo y estaba solo. Por más que contara sí, un gran milagro, es decir, ¿qué es necesario para creer un testimonio que haya otro que pueda corroborarlo? ¿Sí? Por eso el envío de a dos. Porque esos milagros que los envía a hacer, porque de hecho vieron que comienza diciendo, dándoles poder sobre los espíritus impuros, versículo 7, y al final de este evangelio dice, en el versículo 12, entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, versículo 13. sí, Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos. Eso les llega de vuelta porque había testimonio, porque habían ido de a dos, si no, no les creían. Importante exactamente. ir de dos. Ahí, no sé, aquí en la Biblia de Pueblo de Dios, hay una nota, en la parte de abajo, que es justamente de Rivas, ¿no? Dice, los envió de dos en dos. Marcos presenta la misión de los 12 como un episodio único durante la vida terrena de Jesús, pero las instrucciones que les da para el camino tienen un alcance más amplio. Algunos de sus discípulos la siguieron practicando incluso después de Pascua, llevando una forma de vida. La misión de los 12 es una prolongación de la misión de Jesús. Por eso Él les confiere poder y autoridad para liberar a las personas esclavizadas por la fuerza del mal.
Es que qué interesante, y me quedo con esta última parte, que la misión de los 12 es prolongación de la misión de Jesús. Por lo tanto, cuando vos sos bautizado, estás llamado, y vos sos una prolongación de esta misión de Jesús, que es liberar a las personas esclavizadas. Y hoy un montón de gente está esclavizada por la fuerza del mal, por tantas cosas. Por eso me vuelvo a unir a esto de lo que vos decías, ¿no? De ir en dos dedos, poder sobre los espíritus impuros. ¿Qué se entenderá por los espíritus impuros hoy, no? Sí, que le contamos a la gente que en el lenguaje bíblico se adjudicaba al mal o a los espíritus del mal todo aquello que no se comprendía, que no necesitaba, hoy le diríamos un diablo, ¿no? Tenía un diablo, no. A veces se adjudicaba a los espíritus del mal incluso enfermedades que no tenían razón. Una persona que no oía, que era sorda, por ejemplo, no tenía una anomalía física visible, no había medicina como ahora, y no es que le faltaba la oreja, pero era sorda, entonces estaba poseída por un espíritu del mal, no podían explicarlo de otro modo. Quizá hoy hay muchas más herramientas, ¿no? Y así como los sordos, un montón de otras afecciones físicas que no tenían una respuesta evidente que se podía ver, entonces se adjudicaban muchas veces a un mal espíritu que lo tenía como atormentado. En realidad lo que estaba haciéndole era una persona que no tenía la dignidad plena o que estaba como, ¿qué sería? Como que se le había, como que le faltaba alguna capacidad, ¿verdad? Y estaba como disminuido allí. Sí, sí. Entonces era la Además, plenitud de eso. además esto también, ¿no? Que acordate que en la visión de la teología judaica, en la visión de la teología judaica, acordate que cuando alguien padecía una enfermedad, o como unido a lo que vos acabas de decir, cuando alguien tenía una enfermedad o cuando alguien supuestamente tenía un espíritu impuro, era considerado como consecuencia de un pecado. Es decir, esta famosa frase o esta famosa teología judaica, me duele la panza, estás pagando un pecado. Es decir, esto de si vos tenés un mal, si vos tenés una enfermedad, si vos estás sordo o si vos tenés un espíritu, es porque vos has pecado en algo. Por eso, cuando muchas veces en otro pasaje del Evangelio le preguntan a Jesús, bueno, pero esta persona era inválida, ¿quién ha pecado? ¿Sus padres o él? ¿No? Entonces está muy, muy unido esos puntos de decir dónde entra esta cuestión, ¿no? Y qué marcado que está esta visión del cristianismo, unido a lo que vos decís que todos los bautizados estamos llamados, de liberar. Aquí nos marca muy claro Jesús. Acá estamos llamados a liberar. Liberar espíritu impuro, no imponer. Qué curioso y qué importante es recordar esto. Che, Luis, Jorge, Marcela, Pepito, está llamado a liberar. Y ahora una pregunta y me hago como un examen de conciencia. En estos últimos 10 años, como iglesia, yo porque llevo ya 9 años de curas, por eso me lo pregunto así, yo en estos últimos 10 años he liberado gente, y no por ser cura, ¿no? Como cristiano. Vengo liberando, vengo ayudando. Bueno, eso por ahí. No sé si querés que sigamos, yo la verdad que no controlo el tiempo y después nos damos cuenta que se nos va todo, así que por eso No, pero voy estamos, viendo. Pero estamos re bien de tiempo. En el versículo 8 empieza, esto capaz que te llame la atención, a mí me llama la atención y me recuestiona, ¿no? Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Rivas decía son 3 prohibiciones, ni pan, ni alforja, que sería ni cargamento, ni dinero. Y después 3 disminuciones. El pan, perdón, el bastón, las sandalias y una sola túnica. Es decir, no descalzo, sino llevar las sandalias, llevar un palo, que es lo único que podían llevar en la mano, según este pedido de Jesús, y no 2 túnicas. Lo de las 2 túnicas está bueno porque en la época de Jesús, quien tenía 2 túnicas era rico. Entonces llevar una sola era un signo de pobreza. ¿Sí? Un signo de sí, pobreza. Que está bueno.
Ujú. Además, lo que te va mostrando, esto les ordenó que no llevaran, dar las instrucciones, y yo también tengo una notita que dice, más que el contenido de la predicación, es el estilo de vida. Claro, Esto es lo que decía San Francisco de Asís, vayan y anuncien el Evangelio, y si es necesario, necesario. hablen. Es decir, que la gente se dé cuenta por tu estilo de vida el anuncio de la palabra de Dios, y no por lo que predicas en sí. Eh, y ahí Río decía que esta característica de envío, ¿sí? Este contenido decían, seguramente cualquiera de nosotros pensaría que ante un envío es necesario prepararse muy bien intelectualmente. ¿Sí? Esto es lo que nosotros pensamos en primera instancia, prepararse muy bien intelectualmente y como el recorrido es un recorrido largo, uno tiene que llevar un montón de cosas. Pero el despojo de la propuesta de Jesús tiene más que ver con darle sentido no tanto al enviado, sino al que envía, para que quede de manifiesto que es de Dios la fuerza y no de aquel que se ha preparado, capacitado para salir al encuentro de sus hermanos. Me parece fascinante, hermoso. Te cuento cómo aprendí este evangelio. El tema este cuando dice, les ordenó que no llevaran por el camino más que un bastón. Bueno, te cuento una anécdota que me pasó cuando era un poco más, cuando era más chico, cuando era chico, ¿no? Más que nada. Te cuento que mi vieja, te voy a contar una historia así personal muy, muy concreta, ¿no? Porque es hacerlo vida al evangelio. Te cuento una experiencia personal. Mi vieja me pasó que cuando cumplía los 50 años de vida, hace mucho, mi mamá tuvo a mí a los 42 años, ¿sí? Y la cual, eso por tomar medicación y todo eso, le generó una cierta enfermedad en los huesos. Mi vieja, cuando cumplió 50 años, le hice un regalo con mis hermanos. Y le hemos regalado un bastón. Un bastón le hemos regalado, que para mí me acuerdo que era horrible, lo sufrí muchísimo. Me acuerdo que ese 1 de febrero del 98, por ahí, ha sido horrible porque me acuerdo que era regalarle un bastón a mi vieja, ¿no? Y yo digo, uy, ya está vieja, bueno, no sé. Un montón de cosas me pasó por la cabeza. Y mi vieja sabiamente me dijo, Luchi, gracias. Gracias por regalarme el bastón, porque ahora voy a poder caminar con firmeza, porque ahí me voy a sentir más estable. Hoy, en mi vida, cuando medito este evangelio, digo, cuando Jesús dice, por el camino más que un bastón, para afirmarse, ¿no? Ahí aprendí que en la vida vamos a necesitar afirmarnos, y que hoy bastón puede ser una persona concreta, o pueden ser situaciones que queden en nuestra memoria, que nos ayuden a tener firmeza en el caminar. Y yo creo que hoy, cuando meditaba esta mañana tempranito, y me había levantado y meditaba de vuelta el evangelio, decía, bueno, ¿quiénes son mis bastones? Porque dice, ni pan, ni alforja, ni dinero. Porque muchas veces uno cree que eso es lo que uno le puede dar estabilidad en su vida. Uno cree que le puede dar estabilidad en la vida el pan, la alforja, el dinero. No, 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 no solo bastón. Que escapa a estas cosas materiales. Ahí viene esa pregunta y le dejo a usted, señora, o a usted, señor, que se plantee esa pregunta. Bueno, ¿quién es su bastón? ¿Quién es hoy la persona o el hecho o la situación que le da firmeza, que le da estabilidad? Pero eso sí, no es ni el pan, no es ni la alforja, ni es el dinero. Es otra cosa. Está bueno, está bueno. Otra cosa ¿Mm? que me llamó la atención, Luis, y que buscaba el porqué, les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Versículo 10. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Y que es muy distinto este pedido de Jesús al sentido en el que nosotros percibimos la misión. Nosotros, cuando tenemos una misión o cuando nos envían a misionar a algún lado, tenemos la costumbre de parar en un lugar, suele ser un colegio, ¿sí? O Sí. una iglesia o una casa parroquial o un salón parroquial, y la misión tiene más que ver con golpear puerta por puerta y a veces
yo me reía hoy, hacía algunos gestos en la misa, decía, y los jóvenes que son tan vergonzosos, te golpean la puerta y, no tengo acá el libro, una estampita, y te dan así una estampita así con miedo, venimos de la iglesia, estampita. Y acá la propuesta de Jesús es muy llamativa, porque les pide que vayan a una casa, ¿sí? A donde les den alojamiento, que esto ya era revolucionario en Jesús, porque decía Rivas, y me encantó, que un judío solo podía parar en la casa de otro judío. Y acá la invitación del Evangelio es donde los reciban, Sí, ¿no? totalmente. El judío, Es más, acuérdate que a Jesús lo liquidan porque estaba hablando con una samaritana, no porque estaba ni entrado a la casa, porque estaba hablando con una samaritana. Entonces, mucho más sí, grande. y esto ¿por qué? Porque es muy interesante. ¿Por qué un judío solo puede parar en la casa de un judío? Porque es tan estricta la observancia de la ley que hay horarios, que hay rituales de purificación y un montón de cosas que necesitan de la compañía de otro judío como para que lo entiendan. Y me hacía acordar a mí como cuando uno llega a un lugar donde no conoce a nadie y que tiene la costumbre de bendecir la mesa. Se cree como Ujú. eso al comienzo que no sabes si decir algo, si no, te quedas callado, mirás, esperás que te digan, todavía no empezás a comer, empezó la abuela a comer y decía acá, me parece que, ¿viste todo eso que se genera? Bueno, trasládenlo al lenguaje judío, ¿no? Que tiene que ver esto con que Jesús dice, no, no, a ver, no dice vayan a la casa del primer judío que encuentren, vayan a la casa de un judío. Pero es interesante porque la invitación que hace Jesús acá de ir a instalarse en una casa hasta el momento de partir, no los manda a las plazas públicas o donde estaban los mercados, donde se hacían las compras, que eran como plazas, no los manda ahí a Sí. gritar a toda la humanidad, ¡Ey! Viene el reino de Dios está cerca, conviértanse y sanar a los enfermos ahí. No, los envía a hogares, a casa, entendiendo que el núcleo familiar es la primera iglesia doméstica. Ahí se funda, ahí es el comienzo de toda la vida de fe. Y pensado también, Luis, y que me parece que es muy bonito, en este hermoso gesto de los abuelos transmitiendo la fe a los nietos, encendiendo una vela en el momento en el que rinde un hermano más grande en la facultad, o ayudando como a transmitir esos gestos sencillos. Ahí está el gesto misionero más noble, el del Evangelio, digo yo, el de transmitir en el núcleo familiar una experiencia de fe, una vivencia de fe muy sencilla. ¿Cómo lo tenés vos ahí en en el versículo 10? ¿Cómo lo tenés vos en la traducción? ¿En cuál? Sé que tenés tres. Fíjate en la latinoamericana, ¿cómo la tenés? Y les decía, quédense en la primera casa que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Latinoamericana. Latinoamericana. Y la de Jerusalén, que ahí también vi que la tenías. Y les Pues yo, dijo, ah, cuando entréis a una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. quedaos. Yo tengo acá la palabra permanezcan. Permanecer. Permanezcan. Sí, es la Eh, misma palabra de la del pueblo de Dios, ¿no? sí. Y la verdad que eso es como que me resuena y la subrayé esa palabra, permanezcan. No me he fijado en en la traducción del griego, la verdad que me voy a fijar. Pero el término permanecer me llama la atención más que quédense. Esto Sí. de permanezcan. Lo primero que viene a la cabeza es pensar más en la calidad que en la cantidad. No es que se arrebaten, como vos decís, hagan por todos lados. No, 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 no. La calidad, la exclusividad en las personas. Por ahí lo tomo yo. Es decir, esa exclusividad de formar el corazón de una persona para anunciarle la palabra de Dios. Y no arrebatarme para tener cantidad de gente, para buscar... No, 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 permanezcan. Es decir, permanezcan ahí lo necesario para anunciar. Y mira qué bonito lo que dice Lourdes. Por ahí voy leyendo, le pido disculpas a la gente que por ahí no les seguimos todos los comentarios porque es un poco difícil, pero dice, el signo de la casa me dice que el Evangelio se vive en lo cotidiano y en la sencillez. Hacer fermento, no germento, hacer germen o fermento en lo sencillo y en lo humilde de una familia viviendo la fe.
Mm, Porque sabe Jesús que cuando se ataca, entre comillas, cuando se logra entrar en un hogar, ese hogar recibe el Evangelio y es para siempre. Y es de generación en generación, ¿no? Esto tan bonito de la misión, de la transmisión de la fe dentro de la misma familia. Muy bonito. mm. Ahí también Saint Germain pone, permanecer es una manera de trascender. También, también, porque cuando uno permanece trasciende muchas cosas. Pero qué interesante incluso en el ámbito histórico, porque ya, y Marcos, ¿no te acordás Marcos de quién fue discípulo? Ah, no, ¿Con no, qué apóstol compartió más? no me acuerdo. Con San Pablo. Y lo primero que me Ah, viene a la cabeza, estaba en Hechos eso, ¿verdad? ¿O sí, no? sí, Ahora no sí, me sí. acuerdo. Y lo primero que me viene a la cabeza es decir, claro, por eso San Pablo luchaba muchísimo contra los mismos apóstoles, especialmente con Santiago, creo que era el capítulo 12 o 11, cuando tiene esto del Concilio de Jerusalén, cuando San Pablo va a luchar contra el apóstol Santiago, diciéndole, no es necesario circuncidarse para ser cristiano. Dios ha venido a buscar también a los gentiles, y con el bautismo basta, y tenemos que ir Ah, a claro. predicar. Entonces, El tema de me los viene a la cabeza judíos. decir, claro, no es necesario, es decir, está bien, hay un sector que va a predicar a los judíos, perfecto, pero recuerden que Dios nos ha mandado, Jesús nos ha mandado a todos, y todos podemos salvarnos, y todos necesitamos buscar. Por eso, San Pablo insistía muchísimo, no sé, podríamos buscar Hechos de los Apóstoles, estoy tratando de acordarme lo del Concilio de Jerusalén y todo eso. 12. Eso es lo primero que me está volviendo a la cabeza, porque esto lo ha mamado Marcos. Es decir, todo esto lo ha mamado Marcos y, eh, y de ahí viene esta cuestión de Pablo en Jerusalén, que es el capítulo 9 del 26. Cuando llegó de Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos lo tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles, le contó la forma que Saulo había visto y bla, 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 bla. Y de ahí dice la iglesia entró en gozo y todo eso. Y desde ahí viene todo el proceso de Bernabé y Pablo en Jerusalén, capítulo 11, y bueno, y de ahí viene este proceso de evangelización a través de los que no eran judíos. Sí. Estoy tratando de... 11, eh, 19. No. es el discurso de Pablo concretamente cuando comienza a evangelizar el mundo de los paganos en el capítulo 13, versículo 16. Entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo, escúchenme israelita y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí, los cuidó durante 40 años en el desierto, bla, 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 bla. No quiero detenerme tanto, pero después dice, ustedes deben ser, la remisión de los pecados ha sido anunciado por él, la justicia de ustedes no podían alcanzar. Estoy tratando de pasar. Y entonces dice, y nosotros, en el capítulo 13, versículo 32, y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia, la promesa que Dios hizo a nuestros padres, fue cumplida por Él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, que Dios lo ha resucitado entre los muertos y que no habrá de someterse a la corrupción. Es lo que el mismo Dios ha declarado diciendo, cumpliré las santas promesas hechas a David, aquellas que no pueden fallar. Por eso también dice en otro pasaje, no permitirás que tu santo sufra la corrupción. Sin embargo, David, después de haber cumplido la voluntad de Dios en su tiempo, murió. Fue a reunirse con sus padres y sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción. Ustedes deben saber que la remisión de los pecados les ha sido anunciado por Él,
y la justicia que ustedes no podían alcanzar por la ley de Moisés, gracias a él la alcanza todo el que cree. Versículo 39. Es fuertísimo. Y después el 46 dice, la cita, entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron, a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Tremendo. Pero viste esa frase, me la llevo esta noche. La frase del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, versículo 39, 39. que es bien cortita. Es bien cortita y me encantó. La alcanza todo el que Todo cree. el que cree. Entonces, ¿a quién hay que anunciar? Bueno, hay que salir a anunciar a todo el mundo. No es necesario de ir a buscar en la pecera, en la misma pecera. ¿Y sabes qué? Tenemos que anunciarle a todo el mundo porque le alcanza la salvación todo el que cree. Y me viene la historia de la iglesia con el Papa Juan XXIII, cuando cambió su discurso. Antes los papas se dirigían solamente a los católicos. Y Juan XXIII cambió y dijo a los cristianos y a los hombres y mujeres de buena voluntad. Buena voluntad. De buena voluntad, le cambió. Juan XXIII es el primer papa que se dirige a los no católicos, a los no cristianos. Se dirige a los hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces, ¿por qué me fui con Pablo? Porque el discípulo de Pablo fue Marcos. Y Marcos, cuando escribe este evangelio, yo me imagino que Pablo le habrá dicho, no, Jesús no mandó que vayamos, esto, lo que vos decís, Jesús no ha dicho que vayan a los judíos nada más, no, vayan a todos. Sí, y está bueno el 39, léelo de nuevo, el versículo 39. De hecho, de los apóstoles me decís. Sí, 13, 39. Bueno, ok. Comentar un cachito que justo volví para acá. Acá está. El 13:39, de hecho, de los apóstoles dice, la alcanzará todo el que cree. Todo el que Más, cree. ya mismo me la subrayo esa frase Yo la porque marqué. me queda muy... Pero, porque me da pie para lo que sigue en el Evangelio de este fin de semana, que tiene que ver con el sacudir los pies de aquellos que no reciben, el sacudir el polvo de los pies, de las sandalias en este caso. Decía Rivas que era un ejercicio que muchos hacían al volver a Jerusalén, para no contagiar, fíjense la idea, ¿no? Para no contagiar con algo impuro la tierra de Jerusalén, que era tierra santa, Tierra sagrada. ¿verdad? Tierra sagrada. Sí. Entonces, venir desde otro lugar, para ellos era frenar, limpiar sus pies, dejar la tierra ahí e ingresar limpios a Jerusalén. Y este gesto, esta invitación de Jesús, ustedes si no lo reciben, dejen ahí su tierra, sacúdanse sus pies, sus sandalias, en señal de protesta contra ellos, para que quede de manifiesto de que no se trae nada de ahí. Un despojo tremendo, es decir, ni siquiera decir, bueno, fuimos, no, nada. Porque es para el que recibe, es para el que recibe, el que abre el corazón, ese tiene lugar para ustedes. Es importante, ¿no? Interesante. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque incluso aquí es como una demanda, como diciendo, muchachos, y si ustedes están predicando los mismos creyentes, y los mismos creyentes no lo reciben, no se demoren, no se detengan porque tienen cerrado el corazón, ¿no? Es fuerte esto, porque, no sé, es como que estuviéramos diciendo, si no te recibe un católico, no te detengas ahí, porque no cree. No sé, una cosa así más o menos lo pasaría. Es increíble esto, pero ¿cómo cuando uno empieza a detallar y a meterse más y más y más, te mueve la estantería? A mí me mueve la estantería, porque es como que yo digo, sacudir hasta el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Está diciendo Jesús, en testimonio contra ellos. Sí, vamos al choque. Es decir, esta cuestión es que no estamos compartiendo. Acá hay un choque. Sí, Está diciendo, bueno, déjenlo, que lo hace lindo. No. Testimonio contra ellos. sí, yo he notado al costado de mi Biblia acá que no se les quede pegada la indiferencia.
Viste que la indiferencia muchas veces hace como daño, ¿no? Decía un Sí, profesor que teníamos en el seminario que el peor insulto era el cordobés, decía, porque es el que dice no existí. ¿Viste el cordobés que dice no existí? Era privar de la existencia. Y la indiferencia tiene mucho de esto, ¿no? Como tanto el ninguneo como, como la indiferencia, así de decir, no me interesa. Viste que a veces el lenguaje de este tiempo, venís a hablarme de esto y yo no me interesa, no quiero saber nada, ¿no? Primero, sí, el sacudir los pies es caer en la cuenta también, el limpiar estas sandalias con las que Jesús nos envía, es caer en la cuenta de que somos enviados por Dios y el que rechazan es a Dios, no es a nosotros. ¿Sí? Que no se nos pegue esa indiferencia con la que nos tratan, porque a veces hay cuestiones más profundas inclusive. Nosotros estamos llamados a ser simples, sencillos, y está expresado en el pedido que Jesús nos hace con lo que tenemos que ir a predicar, simples, sencillos, y a llevar un mensaje que sabemos, por el comienzo del capítulo 6 que es el Evangelio del domingo pasado, que sabemos que no va a ser recibido en todos lados, como Jesús que no lo recibieron en todos lados. Pero llevamos con libertad y soltura de corazón un mensaje precioso, que es que a nosotros Dios nos hizo bien. sí, Sin sí. testimonio. Ahí es un testimonio. Ser discípulo es dar testimonio de lo que Dios hizo en mí. Y ahí lo que vos decís, no pasa por una cuestión intelectual, pasa por un estilo de vida que yo llevo, por lo que yo experimenté en mí. Es eso lo que es predicar a Jesús. Es predicar mi testimonio de vida, de mi experiencia que he venido viviendo con Él, de esa convivencia con Él, que lo vengo a manifestar. Y que si vos me sos indiferente, yo tomaré mi tesoro y la seguiré llevando a quien realmente la quiera llevar, quien la quiera recibir. Pero Claro, si vos no la querés recibir, macho, no hay drama. Pero yo, a esto que tengo es un tesorito. Si vos no lo valorás, si vos no lo aceptás, ya es un problema tuyo, no es un te problema lo mío. perdés. Claro. Humano. Viste que no es Sí, una sí, batalla intelectual, que eso me parece que es importantísimo tenerlo presente. Ojalá las 830 sí, personas sí, que están acá comprendan, hagan un cambio de mentalidad. No vamos a transmitir una idea. En la exacto, misión, porque muchas veces decimos, nosotros no estamos capacitados, yo no estudié lo suficiente para hablar de Jesús. No vas a transmitir una idea, vas a transmitir una experiencia, vas a transmitir lo que Dios ha hecho en tu corazón. Y no necesitas saber nada para ir a decirle a otra persona, Dios a mí me hace bien. Por eso exacto, voy los domingos a misa, por más que la iglesia sea fría, que el cura sea aburrido, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, porque yo voy a encontrarme con Dios que a mí me ha hecho bien. Voy a llevar a Dios, no voy a llevar una idea. Por eso no voy a golpearme contra una pared porque yo no sé o porque no sé qué me van a preguntar o qué voy a decir. Voy a contar que Dios me hace bien. exactamente. Y viste, no sé si a vos te pasará en la parroquia, a mí me pasa muchas veces cuando le digo, che, vamos a misionar, pero padre, denos formación porque no estamos bien formados, y si vamos a una casa y nos hacen planteo y preguntas, y no tengo la Biblia bien entendida, y esto y el otro, digo, che, pero anuncian de lo que ustedes sienten, lo que ustedes viven con Jesús. Es decir, esta experiencia es lo que ustedes tienen desde su corazón. Pero esto, creo que nos hemos quedado demasiado con una batalla intelectual, con esto de chocar ideas, o hasta muchas veces hay gente que dice, ay padre, ¿cuándo va a dar un curso de Biblia así? Lo agarro a mi vecino que es evangelista, que es testigo de Jehová, así lo enfrento así con Biblia en mano y... No, para, por ahí no pasa esto, no pasa con que en Marcos, en capítulo 7 del versículo del 8 dice esto contra lo que vos me decís del capítulo... No, señor, no, señora, no pasa por ahí, pasa de una experiencia de vida. Y esto es lo que vos decís, esta experiencia de vida que es la que me lleva a la misa, la que me lleva al sacramento de la confesión, la que me lleva a una oración interna con Cristo, es eso, es lo que está acá. Y después, continúo un poquito más, entonces fueron a predicar, exhortando la conversión. No fueron a predicar a un Jesús, no, a la conversión. Conversión, metanoia, del griego metanoia, caminantes.
Metanoia significa, o conversión significa, metanoia es la traducción del griego de conversión, convergein, que es el que viene caminando y de golpe tiene que cambiar el camino. Es decir, Como yo cuando vengo se caminando deja aquí, la llave, señora. ¡pum! Me tengo que girar. ¿No es ¿Qué? cierto? Como cuando salí y te dejas las llaves. Esa es la metanoia. Sí, Vení sí, sí, caminando y sí. decís, ¡oh! De Me nuevo. vuelvo. Sí, cambio de dirección de golpe. Eso significa metanoia. Cambiar, girar. Un cambio de golpe. Me estoy dando cuenta que me estoy pifiando por acá, estoy equivocado. Ah, giro para allá. Ahí alguien puso cambio de mentalidad, puede ser. Sí. Porque dice conversión, convergein, metanoia. Y cuando se lo traduce al latín, es curioso porque es una palabra compuesta. Cambio de visión. Qué curioso esto de la parte de la etimología. Cambio de visión de mi vida, cambio de visión de las cosas, cambiar de mi caminar. Que uno La verdad podría que decir, que uno podría decir, Luis, estamos invitados a compartir nuestra experiencia con Jesús para que los otros puedan ver de un modo diferente la realidad, ¿no? Usando como un juego de palabras, ¿no? Para que los otros puedan cambiar de mentalidad, ¿no? Esto de la conversión, para que otros puedan empezar a ver la realidad con ojos nuevos, que creo que es también un modo de metanoia, ¿no? sí, y además es como que lo que primero nos dio de caballito de batalla es esto, la conversión. Nos han empezado a hablar, no saben lo que nos ha pasado, hemos tenido una experiencia con Jesús en el mar y Él ha salido y ha dicho, cálmense! O venimos a anunciarles que Jesús, no saben los milagros que hacen, papá, no sabe, estábamos sin comida y el tipo ahí en el toque. No, 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 muchachos, hay que cambiar. Podría, a ver, si yo fuera un discípulo de Jesús en ese tiempo, y me buscaría una propaganda polenta, ¿sí? Una propaganda que digan, oh, wow, imagínate, voy a dar un discurso y tengo que dar un discurso presidencial, tengo que dar un discurso para que la popular me vote, me aclame. Tengo que decir, no saben, si ustedes no siguen a Jesús, van a tener, no sé, tanta guita, van a hacer esto, van a hacer el otro. Es decir, no sé si me entendés por dónde estoy yendo, un poco me hace acordar los defectos de Jesús de Bantuán, ¿no? Dios no sabe nada de administración, creo que era, no me acuerdo qué. No, Jesús no sabe nada de política, dice Bantuán, porque si fuera un buen político hubiera propuesto otras cosas. Y en su discurso inaugural hubiera dicho, si me siguen, yo les doy el 80% móvil, no sé qué. No, si me siguen, dichosos los que sufren, dichosos los que lloran. Bueno, acá también. Los apóstoles salen a anunciar, los discípulos salen a anunciar, venimos a anunciar la conversión. Es curioso, es curioso. Y la conversión, ¿y cuánto puede implicar esto? ¿No? Pero bueno, no quiero detenerme en esto porque la verdad queda para hablar más, pero vamos al siguiente, para que en el segundo tiempo de algún otro domingo que nos toque de vuelta algo similar, podamos seguir adentrando en la palabra de conversión, puede dar para hablar mucho. Pero esto de expulsaron a muchos demonios. ¿Sabes cómo se dice, demonio en griego? ¿No? Diabolos. Ah, diabolos. El que se divide, ¿no? Diablo. El que divide. Es el que divide. Es el que divide. Por eso cuando alguien en una comunidad era medio mete púa, para decir en términos argentinos, mete púa, que siempre andaba ahí, decían, este es un demonio. Está dividiendo la comunidad, está dividiéndonos entre nosotros. Dice, expulsaron a muchos demonios. ¿Qué será, no? Es decir, ¿será que sacaron a gente que divide o sacaron del interior cosas que a vos te dividen? Porque hay cosas que a nosotros nos dividen.
Esto es lo que dice San Pablo muchas veces. ¿Por qué no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero? Estas cosas que uno tiene en la división interna, ¿no? Y saber que cuando vos seguís el Evangelio, cuando vos seguís a Jesús, sí hay cosas que te dividen, pero es Dios también que te ayuda a que las saques, que te centres. Pero bueno, no sé qué te resuena a vos de esto. No, me deja pensando, está buena la... sí. ¿O qué Yo cosas siempre hoy vos encontraba estás viviendo? en ese versículo 13 como la confirmación de los testigos. Esto que decía de enviarlos de a dos para ser testigos, acá es como que vuelven de la misión. No sé si más adelante está la vuelta de los 12 como hay en otros evangelios que lo divide. Acá me parece que solamente está ese versículo, ¿no? De la vuelta de los discípulos, Ujú. donde vienen con el testimonio, es decir, que Dios sí obró a través de ellos. Sí, Dios sí. sí lo hizo, que creo que es eso lo valioso. Fueron despojados porque fueron a llevar a alguien que era más grande que ellos, más grande que su preparación, que sus capacidades. Y vuelven con la certeza, vuelven habiendo curado enfermos, vuelven habiendo expulsado muchos demonios, ¿no? Como una confirmación del envío. ¿Sí? Y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Qué lindo, porque es curar. Esa es nuestra misión, es la misión del que está llamado a seguirlo a Cristo, dar el testimonio de lo que Cristo ha hecho en vos o lo que hace en vos, pero al mismo tiempo es curar, es curar. Obviamente que cuando aclara, ungiéndolos con óleo, lo usamos mucho para definir el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Es lo primero que a uno le viene, ¿no? Sí, El claro. sacramento de la unción de los enfermos, cuando vos sacerdote le ungís a una persona enferma. Hoy le explicaba en una de las capillas a la gente, le decía, bueno, hasta cambió porque antes se hablaba de la extrema unción, ¿no? Y entonces cuando vos vas al sanatorio, al hospital, y entra el cura, la gente lo primero dice, ¿quién se está por morir, no? Pero bueno, después eso cambió la iglesia y lo llamó unción del enfermo. Pero me voy un poquito más, ¿sabes por qué? Me voy a la parte histórica. El óleo era un aceite que era bastante usado. Y el óleo era un tipo de aceite que se lo usaba de tanto parte sagrada, lo usaban los judíos, pero también de parte profana. ¿Quién lo usaban también? Lo usaban los gladiadores, o las personas que iban a pelear. Se ponían en todo el rostro aceite, y ese aceite que se ponían en el rostro era para que cuando vayan a pelear y alguien te pegase, ese golpe resbale Wick. y no, y no impregne. Es decir, que resbale, que pase. Por eso, la iglesia toma esto del aceite para que cuando este golpe de la vida te ataque y te golpee, no te tire, sino que te resbale. O en términos argentinos, que te resbale. Sí, sí, sí. En términos argentinos, que te resbale. Bueno, que te resbale, ¿no? Es decir, que no te tiren los golpes de la vida. Y estamos llamados nosotros a eso, a que podamos curar a la gente y que si hay personas que están golpeadas, darle ese alivio, ese aceite, para que resbalen esos golpes y no impregne, no impacte. Siempre me gusta cuando doy el sacramento de la confirmación, siempre me gusta darle esta explicación a los chicos. Le digo, miren, esto es muy importante porque reciben un sacramento que les va a ayudar a que les resbalen las cosas de la vida, pero mirada desde Dios. Mirada desde Dios, ¿no? Y que no los tire, porque ahora ustedes están creciendo y hay cosas que lo van a impactar, lo van a tirar. Estaba buscando recién, porque bueno, en la época de Jesús, lo dijiste recién también, de pasada, en la época de Jesús se utilizaba el aceite para curar. Muchas heridas o lastimaduras eran curadas con aceite. Y me acordaba
y para que ustedes lo pongan ahí al costado y lo tengan presente, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 34. La parábola del buen samaritano dice: entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre la montura y lo condujo al albergue. ¿Sí? La curación con aceite y vino, una costumbre en esa época, era parte de la medicina, ¿no? Y quizás al aceite le ponían algún yuyo, como acá que le Sí, ponemos peperina al mate. Algún sí, yuyo. bueno, de ahí viene que por qué el obispo cada jueves santo que consagra los óleos santos o los aceites santos, que los consagra el jueves santo el obispo junto a todos los sacerdotes, en la misa crismal, le va poniendo, al crisma le pone otro tipito de yuyito y cosas, con esta tradición que venimos del judaísmo. Recordemos que nosotros tenemos muchas cositas, muchas herramientas del judaísmo, ¿no? Entonces, está lindo eso. Bueno, Pero bueno, muy Luis, bien, espectacular. pasamos las 12 de la noche, vamos a perder el encanto, nos vamos a Sí, sí, convertir sí, en zapallo y sí, sí, me sí. parece que está bueno terminar para que no se le haga tarde tampoco a la gente, que no sé qué vos haces, qué vas a hacer mañana vos, pero la gente es lunes. Es Yo, lunes, yo estamos mañana hasta no voy a las hacer manos. nada. Los albañiles, los peluqueros y los curas no trabajan. Bueno, gracias, Luis. Así Los que bueno, invitamos a todos ustedes. Bueno, primero a seguir la página que seguimos haciendo la campaña, seguir la página de Misioneros Digitales. Si tocan acá sí. arriba, deslizan, va a aparecer ahí abajo. De los 800 que somos, no sé cuántos siguen la página, pero vayan a seguir a Misioneros Digitales, que ha vuelto a trabajar, robaron la otra cuenta, así que estamos dándole fuerza a esta otra, que me parece que es algo muy bonito. Ha surgido Ujú. con fuerza, entonces, bueno, hay mucha gente trabajando también, así que apoyarlo, ¿sí? Y Ok. después, como todos los domingos, como todos los domingos, compartan en sus historias. Yo siempre busco la más creativa y la vuelvo a compartir para que etiquetar a Misioneros Digitales en mi cuenta. Bueno, el resultado de esto. A mí me encanta mirarlo, me encanta ver cómo han marcado sus Biblias, cómo han anotado, hecho sus apuntes. Compartan en alguna historia para que domingo a domingo se siga sumando gente a esta hermosa familia, ¿eh? Ahí están los apuntes de Luis. Sí, totalmente. La verdad que muchísimas gracias. Tiro un pequeño chivo nada más, que el día jueves tenemos un cursito que hemos hecho un convenio con la Universidad de FASTA, los que quieran inscribirse, que es, y es interesante, estimado padre Jorge, que es el sacramento del matrimonio, pero desde el Código de Derecho Canónico. Es decir, las Tomá. posibilidades de casamiento que existen, los distintos tipos de matrimonio, matrimonio mixto, regularización, bueno, todo eso que muchas veces la gente necesita saber, y también el tema de las nulidades matrimoniales. Así que vamos a estar con un Está bueno. canonista, vamos a dar el cursito, así que los que quieran inscribirse entren después a la página o a Misioneros Digitales a través de Instagram, que ahí tienen el enlace y tranquilamente se pueden prender. Bueno, padre, gracias de corazón nuevamente. Y nada, da la Nos bendición vemos vos. en el cielo. Pensé que Me toca da a la mí. bendición vos. Te toca a vos, te toca a vos. Pidamos entonces en esta oración, como solemos hacer en algunas misas, que me parece que es un gesto muy bonito, que podamos recibir de Dios por medio de esta bendición el envío que Dios nos hace a la misión, a transmitir su nombre a los demás. Pidámosle que nos envíe con fuerza, con su autoridad, a sembrar el Evangelio en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros trabajos, que nos ayude a ser fermento de unidad, que nos ayude y nos acompañe con su fuerza y con su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Una pequeña tarea que les va a servir y les va a hacer bien. No siempre, no se da siempre, pero a mí una vez un cura me comentó, hoy es obispo, me comentó que muchas veces, así como en la Biblia, con el nombre está la misión, ¿sí? Con el nombre está la misión, eh, con el nombre de ustedes puede estar un pedido o una misión de Dios. A veces no sabemos qué significa nuestro nombre, busquen el significado de su nombre
porque les puede hacer bien a su vida espiritual. No siempre se da, hay nombres que significan cualquier cosa, pero muchas veces tienen un significado muy bonito y puede estar la misión de Dios. Yo me reía porque Jorge significa agricultor, y yo no tengo campo, Luis. Digo, pero sí tengo la certeza de que Dios me ha llamado a sembrar su palabra. ¿Sí? Entonces, es un lindo llamado que siempre intento como renovarlo. Así que busquen sus nombres y vean ahí, llévenlo a la oración a ver qué es lo que Dios les sigue pidiendo. Muy bien, muy bien. A seguir mencionando y a seguir anunciando. Que Dios te bendiga y te siga, no Ánimo, paramos, loco. abrazo. Chao, chao.